Las 6 cosas sobre ti que nunca debes contar a nadie. Desde la sabiduría judía, el verdadero poder de una persona no se mide por lo mucho que habla, sino por lo bien que sabe guardar silencio. En un mundo donde se nos empuja constantemente a exponer nuestra vida, nuestros planes, nuestras luchas y hasta nuestros sueños más íntimos, la tradición judía propone una idea profundamente contracultural. No todo lo que eres, no todo lo que sabes y no todo lo que sientes debe ser compartido. De hecho, revelar ciertas cosas puede debilitarte, mientras que protegerlas puede elevarte. El judaísmo enseña que las palabras no son neutras. Cada palabra crea, construye o destruye. El libro de Proverbios lo expresa con una claridad contundente. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto significa que hablar no es solo comunicar, es transferir energía, intención y dirección. Por eso, aprender qué no decir es una de las formas más altas de sabiduría. En esta primera parte vamos a profundizar en la primera cosa sobre ti que nunca debes contar a nadie, no por miedo, sino por inteligencia espiritual y emocional. La primera cosa que jamás debes contar a nadie son tus planes antes de que se concreten. Desde la visión judía, un plan aún no realizado es una semilla, y toda semilla, antes de germinar, necesita oscuridad, silencio y protección. Si la expones demasiado pronto, no crece, se seca. El Talmud enseña que la bendición solo reposa sobre aquello que está oculto a la vista. Esta idea es radicalmente opuesta a la mentalidad moderna que impulsa a anunciar todo. Estoy por empezar. Voy a hacer. Se viene algo grande. El problema no es que los demás no te apoyen. El problema es que cada persona que escucha tu plan lo interpreta desde su propia energía, sus miedos, sus envidias conscientes o inconscientes, y sus propias limitaciones. Al contar un plan, permites que otras mentes entren en algo que todavía no está protegido. Un ejemplo muy claro ocurre cuando alguien decide emprender. Imagina a una persona que aún no ha vendido nada, pero empieza a contarle a todos que va a abrir un negocio, que va a dejar su trabajo, que ahora sí va a cambiar su vida. Al principio recibe palabras de ánimo, pero inevitablemente llegan los comentarios. ¿Y si no funciona? Eso ya lo intentaron otros. El mercado está difícil. Aunque la persona intente ignorarlos, esas palabras ya entraron. El plan, que era frágil, ahora carga con peso extra. En la sabiduría judía se dice que cuando una idea todavía no tiene cuerpo, no debe tener público. Moisés mismo, antes de liberar al pueblo, pasó años en silencio, en preparación interna. José, antes de gobernar Egipto, guardó silencio incluso frente a la injusticia. No anunciaron lo que venía, lo construyeron. Otro ejemplo cotidiano es el de alguien que decide cambiar hábitos personales, bajar de peso, estudiar algo nuevo, trabajar su carácter. Cuando lo anuncia, muchas veces recibe atención momentánea, pero pierde fuerza interna. Curiosamente, cuando nadie sabe lo que estás construyendo, tu compromiso se vuelve más profundo, porque ya no trabajas para impresionar, sino para cumplir. La tradición judía enseña que hablar demasiado de lo que aún no existe es una forma de gastar energía antes de tiempo. Es como retirar dinero de una cuenta que todavía no tiene fondos. Por eso, los sabios recomendaban, haz mucho y habla poco. Primero la acción, después la palabra. Si después de escuchar esto entendiste que guardar silencio también es sabiduría, escribe en los comentarios la palabra discreción. No es para mí, es para que tú marques el momento en el que decidiste proteger tu energía y tu vida. Y suscríbete al canal para seguir aprendiendo enseñanzas que no se dicen en voz alta, pero lo cambian todo. Esto no significa vivir aislado o desconfiar de todos. Significa elegir con extrema sabiduría a quién se le permite entrar en tus procesos internos. En la Cábala se explica que cada persona tiene vasijas emocionales distintas.
No todos pueden sostener lo que tú estás gestando. Contarle algo sagrado a alguien que no puede sostenerlo es como servir vino fino en un vaso roto. Hay también un aspecto espiritual más profundo. Cuando anuncias un plan antes de tiempo, despiertas fuerzas de resistencia. No necesariamente malas intenciones conscientes, pero sí fricción. El judaísmo entiende que todo crecimiento genera oposición. Por eso, cuanto más silencioso es el proceso, menos resistencia encuentra. Observa a las personas verdaderamente exitosas. Rara vez hablan de lo que están por hacer, hablan de lo que ya hicieron. Antes del resultado hay silencio. Antes del fruto hay raíz. La aplicación práctica de esta enseñanza es clara y poderosa. Si tienes un plan importante, guárdalo, escríbelo, trabájalo, avánzalo, equivócate en privado, corrígelo en silencio. Deja que los resultados hablen por ti. Cuando algo ya está firme, cuando ya tiene estructura, entonces sí puede compartirse, no para validación, sino como testimonio. Cerrar esta primera parte con una idea central es clave. El silencio estratégico no es debilidad, es dominio propio. En la sabiduría judía, quien se domina a sí mismo es más fuerte que quien conquista una ciudad. Guardar tus planes es una forma de respeto hacia tu propio proceso. Ahora profundizaremos en la segunda cosa que nunca debes contar a nadie, una aún más delicada, porque tiene que ver con tus batallas internas y cómo compartirlas con la persona equivocada puede convertirlas en cadenas en lugar de lecciones. En la sabiduría judía existe una idea que se repite una y otra vez, aunque pocas personas la comprenden en profundidad. No todo lo que es verdad debe ser dicho, y no todo lo que es bueno debe ser contado. Guardar silencio no es esconderse, es saber administrar la energía de la propia vida. Así como no se deja la puerta de casa abierta solo porque no se tiene nada que ocultar, tampoco se expone el interior del alma solo porque se confía en los demás. Después de entender por qué los fracasos pasados y las batallas internas no deben exponerse sin cuidado, ahora entramos en un terreno todavía más delicado, porque tiene que ver con aquello que puede afectar directamente tu prosperidad, tu respeto y la manera en que el mundo interactúa contigo. Una de las cosas más dañinas que una persona puede hacer, según la sabiduría judía, es hablar de sus planes antes de que se materialicen. No porque los planes sean malos, sino porque aún no tienen la fuerza suficiente para sostener miradas ajenas. El Talmud enseña que la bendición solo se posa sobre aquello que permanece oculto. Cuando algo todavía no existe en el plano físico, necesita silencio para tomar forma. Cuando una persona habla demasiado de lo que piensa hacer, comienza a gastar energía antes de tiempo. Cada explicación, cada justificación, cada respuesta a las dudas de otros va debilitando la intención original. Incluso, cuando quienes escuchan no tienen mala intención, proyectan sobre el plan sus propios miedos, fracasos y limitaciones. Así, algo que nació limpio comienza a contaminarse. Imagina a alguien que decide cambiar su vida, iniciar un negocio, mudarse o tomar una decisión importante. Si antes de dar pasos reales lo cuenta a todos, algo curioso sucede. Empieza a vivir más en la idea que en la acción. Se acostumbra a hablar del futuro en lugar de construirlo. La tradición judía advierte sobre esto porque entiende que la palabra crea una ilusión de avance, cuando en realidad no se ha avanzado nada. Por eso, los grandes personajes bíblicos actuaban primero y hablaban después. No anunciaban lo que venía. Dejaban que la realidad hablara por ellos. El silencio no era miedo, era estrategia espiritual. Guardar un plan no significa desconfiar del mundo, significa respetar el proceso. Otro aspecto profundamente mal entendido en nuestra época es el de contar los actos de bondad.
En la sabiduría judía, ayudar a otros es una de las acciones más elevadas que puede realizar una persona, pero solo cuando se hace sin espectáculo. Cuando el bien se cuenta, cuando se menciona, cuando se deja ver para recibir reconocimiento, pierde gran parte de su fuerza espiritual. Los sabios explican que el bien verdadero ocurre cuando el ego no está involucrado. En el momento en que alguien dice «yo ayudé», incluso de forma sutil, el acto deja de ser completamente puro. No porque la intención haya sido mala, sino porque la conciencia se desplazó del otro hacia uno mismo. Imagina a una persona que ayuda económicamente a alguien en necesidad y luego lo comenta en conversaciones casuales. Tal vez nadie la critique, tal vez incluso la admiren, pero espiritualmente ese acto ya fue cobrado en aplausos humanos, y lo que se recibe en aplausos se pierde en bendición. La tradición judía enseña que las mayores protecciones en la vida se construyen con actos que nadie ve. Hay bendiciones que solo llegan cuando el mundo no está mirando. Por eso, muchos sabios ayudaban de forma anónima, no por humildad externa, sino porque comprendían que el silencio conserva el mérito. También hay una enseñanza profunda relacionada con esto. Cuando cuentas el bien que haces, despiertas comparación. Otros comienzan a medir, a juzgar, a cuestionar. Cuando haces el bien en silencio, creas armonía. Cuando lo anuncias, creas ruido. Aplicar esta sabiduría no significa volverte frío ni distante. Significa aprender a vivir con dignidad interior. Hay cosas que se hacen para ser vistas y otras que se hacen para sostener la vida. El bien pertenece a esta segunda categoría. Cerrar esta parte es importante. La sabiduría judía no invita a callar por miedo, sino a callar por dominio propio. Quien no puede guardar silencio, tampoco puede sostener poder. Cada palabra que decides no decir fortalece tu centro interno. Cada cosa buena que haces sin contarla construye una base invisible que tarde o temprano se manifiesta en protección, respeto y estabilidad. A continuación entraremos en dos aspectos todavía más sensibles. Aquello que, cuando se revela, puede volverse en tu contra incluso años después. Ahí es donde esta enseñanza se vuelve verdaderamente transformadora. La sabiduría judía enseña que hay palabras que no se pierden en el aire, hay palabras que se quedan, que esperan el momento adecuado para volver, y cuando regresan no siempre lo hacen como enseñanza, sino como juicio. Por eso, uno de los principios más importantes del judaísmo no es solo hablar con verdad, sino hablar con responsabilidad. No todo oído es un recipiente correcto para toda verdad. Entramos en un terreno aún más sensible, porque ya no se trata de planes ni de acciones, sino de la imagen interna y externa que construyes de ti mismo. Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, se debilitan frente al mundo con sus propias palabras. Una de las cosas que nunca deberías contar a nadie es cuánto dinero tienes, cuánto dinero ganas o cuántos problemas económicos atraviesas. Desde la perspectiva judía, el dinero no es solo un recurso material, es una energía que responde al orden, al respeto y al equilibrio. Cuando una persona habla demasiado de su situación económica, rompe ese equilibrio. Si cuentas que tienes mucho, despiertas comparación, resentimiento o expectativas. Si cuentas que tienes poco, despiertas lástima, juicio o desvalorización. En ambos casos, pierdes. El Talmud advierte que el dinero ama la discreción. Donde hay demasiada exposición, la estabilidad se vuelve frágil. Imagina a alguien que constantemente habla de sus deudas, de lo mal que está económicamente, de lo difícil que es todo. Sin notarlo, comienza a construir una identidad alrededor de la carencia. Las personas ya no lo ven como alguien en proceso, sino como alguien limitado. Incluso cuando esa persona mejora, la imagen que dejó sigue operando. Por otro lado, quien presume lo que tiene también se vuelve prisionero de su imagen.
vive para sostener una apariencia y pierde libertad interna. La sabiduría judía propone una tercera vía: discreción absoluta. Que tu economía sea un asunto entre tú, tu conciencia y Dios. Otro aspecto profundamente delicado que nunca debe contarse es tu vida íntima y emocional en exceso. El judaísmo considera la intimidad como un espacio sagrado. Cuando se expone sin cuidado, se profana. Esto no se refiere solo a lo sexual, sino a las dinámicas emocionales profundas, conflictos de pareja, heridas personales, momentos de debilidad extrema. Cuando una persona habla demasiado de su intimidad, pierde misterio. Y donde no hay misterio, no hay respeto. No porque el otro sea malo, sino porque el ser humano no valora lo que conoce en exceso. Piensa en alguien que cuenta todos los problemas de su relación a amigos, conocidos o incluso desconocidos. Al principio recibe apoyo, pero con el tiempo esas personas ya no ven la relación con neutralidad. Cada error se magnifica, cada falla se recuerda. Incluso cuando la relación mejora, la narrativa negativa ya fue sembrada. La sabiduría judía enseña que los asuntos íntimos se corrigen en privado, no en público. Exponerlos no los sana, los debilita. La corrección verdadera ocurre en espacios protegidos, no frente a miradas externas. También existe otra advertencia importante. No debes contar tus miedos más profundos a cualquiera. El miedo, cuando se verbaliza frente a la persona equivocada, se convierte en una etiqueta. La gente empieza a verte a través de ese miedo. Y tarde o temprano, incluso sin mala intención, puede usarlo para manipularte, limitarte o desautorizarte. Esto no significa que debas vivir sin apoyo emocional. Significa que debes elegir con extrema sabiduría a quién le entregas acceso a tu fragilidad. En la tradición judía se dice que el corazón debe tener puertas, no muros, pero no todas las personas merecen una llave. Un ejemplo claro es alguien que confiesa constantemente que teme fracasar, que se siente inseguro, que duda de sí mismo. Aunque lo diga buscando alivio, termina reforzando una identidad frágil ante los demás y ante sí mismo. Con el tiempo ya no se le ofrecen oportunidades, sino consejos condescendientes. La sabiduría judía no niega el miedo, pero enseña a trabajarlo en silencio y con disciplina. No a exhibirlo como una definición personal. Cerrar esta enseñanza es fundamental para entender el núcleo de esta enseñanza. Guardar silencio sobre el dinero, la intimidad y los miedos no es ocultar la verdad, es proteger la estructura interna de la vida. Hay cosas que, una vez dichas, no pueden desdecirse, y hay palabras que, aunque sinceras, nunca debieron salir. Ahora abordaremos la sexta cosa, la más sutil y la más peligrosa de todas. Aquello que, cuando se revela, puede marcarte durante años sin que lo notes. Ahí es donde esta sabiduría deja de ser teoría y se convierte en una herramienta de supervivencia emocional y espiritual. La sabiduría judía enseña que hay un tipo de información que, una vez revelada, ya no te pertenece. No porque sea falsa, sino porque al decirla le das al otro el poder de interpretarte, etiquetarte y, en muchos casos, limitarte. Esta última parte aborda el punto más sutil y más peligroso de todos, porque casi nadie lo reconoce como una forma de exposición, pero es una de las que más consecuencias tiene a largo plazo. Una de las cosas que nunca deberías contar es la opinión negativa que tienes de ti mismo. Puede parecer inofensivo, incluso humilde, decir frases como «yo no soy tan bueno», «yo no sirvo para eso», «yo siempre fallo», «yo no soy inteligente». Muchas personas creen que al decirlo se protegen del juicio ajeno, pero en realidad hacen exactamente lo contrario. Enseñan a los demás cómo tratarlos. La tradición judía advierte que la palabra no solo describe la realidad, la construye.
Cuando una persona se define a sí misma de forma negativa frente a otros, esa definición se vuelve un marco. Aunque después cambie, la imagen ya fue instalada. Y el ser humano, por naturaleza, se relaciona con las etiquetas que recibe. Imagina a alguien que constantemente se presenta minimizándose. Al principio parece modestia, pero con el tiempo los demás comienzan a creerlo. No le confían responsabilidades importantes, no lo ven como líder, no esperan mucho de él. No porque sea incapaz, sino porque él mismo dio permiso para ser visto así. En la sabiduría judía, la verdadera humildad no es hablar mal de uno mismo, sino no necesitar hablar de uno mismo en absoluto. Hay una diferencia profunda entre humildad y autodesprecio. La primera fortalece, la segunda destruye silenciosamente. Otro punto aún más delicado es contar tus errores pasados una y otra vez, especialmente aquellos que ya fueron corregidos. El judaísmo enseña que cuando una persona se arrepiente sinceramente y cambia, el error deja de definirla. Volver a mencionarlo constantemente es como revivir algo que ya murió. Cuando cuentas tus errores antiguos, permites que otros te sigan viendo desde una versión que ya no existe. Incluso cuando ya cambiaste, las personas pueden seguir relacionándose contigo desde ese recuerdo. Esto crea una tensión interna, porque tú sabes que ya no eres esa persona, pero el entorno sigue tratándote como si lo fueras. La sabiduría judía enseña que el arrepentimiento verdadero incluye silencio. No porque se oculte la verdad, sino porque no se revive lo que ya fue sanado. Hay algo todavía más profundo: contar tus logros internos. Esos cambios personales que te costaron años de trabajo. Cuando los expones, los conviertes en algo externo y frágil. Lo que nació como una transformación profunda se vuelve un relato, y los relatos pueden ser cuestionados, minimizados o comparados. Por eso los sabios decían que los mayores cambios no se anuncian, se reflejan. El mundo no necesita saber cuánto creciste. Lo notará en cómo hablas, cómo decides y cómo te comportas. Cerrar esta enseñanza es clave. La sabiduría judía no propone vivir en silencio absoluto, sino hablar con intención. Cada palabra debe tener peso, dirección y propósito. El silencio no es vacío, es contención. Es el espacio donde la identidad se consolida. Cuando una persona aprende qué callar, descubre algo poderoso. Ya no necesita explicarse, justificarse ni defenderse. Su presencia habla por ella. Su vida se vuelve coherente, y esa coherencia genera respeto, estabilidad y paz interior. Estas 6 cosas no se guardan por miedo, sino por sabiduría, porque quien protege su interior, protege su destino.